La Corte Suprema acaba de emitir anoche, a las 11:04 de la noche, un fallo de emergencia 6-3 que va a afectar la vida diaria de 47 millones de estadounidenses, tan pronto como el próximo lunes. Esto no se trata de teoría legal abstracta. Esto se trata de cambios reales en cómo se hace cumplir la ley federal en tu estado, potencialmente en tu condado. Y la decisión ya está provocando reuniones de emergencia en las oficinas de gobernadores en todo el país. Antes de desglosar exactamente qué pasó y por qué los expertos legales lo están llamando el cambio procesal más significativo en 40 años, suscríbete para que nunca te pierdas decisiones de la Corte Suprema que impactan directamente tus derechos. A las 11:04 de la noche, hora del este, anoche, la Corte Suprema publicó una orden de emergencia en Trump contra CASA, Inc., que reestructura de forma fundamental cómo los tribunales federales pueden proteger a los ciudadanos frente a acciones de los gobiernos estatales y federal. El fallo se centra en algo llamado instrucciones judiciales a nivel nacional, o instrucciones universales, Nationwide Injunctions / Universal Injunctions. Y si nunca has escuchado ese término, estás a punto de entender por qué importa más que casi cualquier otro mecanismo legal en el sistema estadounidense. Esto es lo que realmente ocurrió. Escribiendo para la mayoría, la jueza Amy Coney Barrett lo dejó claro. Los jueces de tribunales inferiores ya no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales que congelen políticas federales o leyes estatales en los 50 estados. Incluso, si solo un puñado de personas llevó el caso a los tribunales, ahora los jueces federales solo pueden emitir medidas cautelares que protejan a quienes realmente son parte de la demanda. Puede sonar técnico, pero mira lo que significa en la práctica. Durante los últimos 30 años, si una madre soltera en Arizona presentaba una demanda impugnando una política federal de inmigración y un juez le daba la razón, ese juez podía emitir una orden que protegiera no solo a ella, sino a todos en Estados Unidos frente a esa política. Un demandante, una demanda, protección nacional. La Corte Suprema acaba de decir que eso se acabó. Esto puede sonar como un tecnicismo solo para abogados, pero los datos sobre esto son una locura. En los últimos 10 años se han emitido más de 60 medidas cautelares a nivel nacional dictadas por un solo juez federal. Entre 2017 y 2021, casi el 78% de las medidas cautelares nacionales contra políticas federales fueron emitidas por jueces en solo 5 distritos específicos. Aunque esos distritos representan menos del 4% de la población de Estados Unidos. En la práctica, esto permitía que una sola persona con toga negra anulara la voluntad del Poder Ejecutivo o de legislaturas estatales enteras. Lo que la Corte Suprema acaba de hacer fue frenar en seco esa práctica. La lógica detrás de esta decisión va mucho más profundo de lo que la mayoría de los analistas legales esperaba. El juez Gorsuch, en una concurrencia demoledora, citó evidencia histórica desde 1789 hasta 1850. Argumentó que los tribunales federales en los primeros años de Estados Unidos ni una sola vez emitieron una orden judicial que se aplicara más allá de las partes específicas que tenían frente a ellos. Mencionó 12 casos distintos de la era fundacional en los que los jueces rechazaron explícitamente solicitudes de una reparación más amplia, incluso cuando los demandantes argumentaban que sería más eficiente. Esto importa porque sugiere que toda la práctica de las medidas cautelares a nivel nacional no tiene ninguna base constitucional. Según la mayoría, los tribunales modernos, básicamente, se inventaron este poder de la nada. El juez Thomas fue todavía más lejos, señalando el artículo 3 de la Constitución. Argumentó que el Poder Judicial Federal está estrictamente limitado a casos y controversias, lo que por definición significa disputas específicas entre personas reales, no desacuerdos abstractos sobre políticas que afectan a 330 millones de personas que ni siquiera están en la sala del tribunal. Los jueces disidentes, encabezados por la jueza Sotomayor, intentaron rebatir, citando casos de derechos civiles de la década de 1960, pero la mayoría básicamente dijo que esos casos estaban equivocados en este punto procesal específico. Esto es explosivo. Según un análisis publicado esta mañana por Georgetown Law, actualmente hay 134 medidas cautelares federales activas que protegen a millones de personas que nunca fueron parte de las demandas originales. Esas medidas cautelares cubren de todo.
desde la aplicación de leyes migratorias hasta el acceso a la salud, desde regulaciones ambientales hasta leyes de armas, desde procedimientos de votación hasta protecciones laborales. Y a partir del fallo de anoche, cada una de esas medidas cautelares ahora es constitucionalmente cuestionable. Las cifras aquí son brutales. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, actualmente está operando bajo 18 medidas cautelares diferentes, que limitan cómo puede hacer cumplir la ley de inmigración. Medidas cautelares que protegen a un estimado de 4,7 millones de personas que ni siquiera son demandantes nombrados. La EPA tiene 11 medidas cautelares que bloquean diversas acciones de cumplimiento ambiental que afectan a industrias que emplean a 2,3 millones de trabajadores. Restricciones estatales al aborto en 6 estados están congeladas por medidas cautelares que protegen a mujeres que no formaron parte de los casos originales. Aproximadamente 8 millones de mujeres en edad reproductiva dentro de esas jurisdicciones. Dentro de las 6 horas de publicarse este fallo, el fiscal general de Texas presentó mociones de emergencia en 4 casos federales distintos, argumentando que las medidas cautelares existentes deberían disolverse de inmediato porque protegen a personas que no son parte del litigio. Florida siguió 3 horas después con mociones similares en 3 casos. Arizona lo invocó en una disputa sobre seguridad fronteriza. Para las 9 de la mañana de esta mañana, 11 estados diferentes habían presentado un total de 23 mociones de emergencia, pidiendo a los jueces que disuelvan o, como mínimo, limiten drásticamente las medidas cautelares existentes, basándose en la decisión de la Corte Suprema de anoche. La velocidad de estas respuestas te lo dice todo. Los estrategas legales ven esto como una victoria enorme para la capacidad de ejecución del Poder Ejecutivo. Dentro del Departamento de Justicia, fuentes dicen que abogados de alto nivel hicieron una llamada de emergencia a las 7 de la mañana para discutir cómo esto afecta a 23 casos en curso. Según se informa, la oficina del consejero de la Casa Blanca está aconsejando a las agencias federales que se preparen para que políticas que creían bloqueadas de repente vuelvan a aplicarse, potencialmente tan pronto como la próxima semana. Lo que hace que esto sea realmente explosivo es lo que les pasa a los 2,8 millones de personas que hoy están protegidas por medidas cautelares que podrían desaparecer en cuestión de semanas. Pero aquí está la pregunta que todos deberían hacerse. Si tus protecciones constitucionales dependen por completo de si alguien en tu misma situación casualmente presentó una demanda en tu jurisdicción específica, ¿de verdad tienes derechos constitucionales o solo tienes suerte geográfica? Veamos cómo se ve esto en la práctica. Ahora mismo, un juez federal en el Distrito Norte de California ha emitido una medida cautelar que bloquea la aplicación de un reglamento federal que afecta cómo las empresas tecnológicas manejan los datos de los usuarios. Bajo el sistema anterior, esa medida cautelar protegía a todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Bajo el nuevo marco que acaba de establecer la Corte Suprema, solo protege a las 3 compañías que fueron demandantes en ese caso. Cualquier otra empresa tecnológica del país ahora podría enfrentarse a la aplicación total de ese mismo reglamento federal, aunque un juez federal ya determinó que el reglamento probablemente es inconstitucional. O piensa en la aplicación de leyes migratorias. Bajo el fallo de Casa, las medidas cautelares que bloqueaban la orden ejecutiva del gobierno sobre la ciudadanía por nacimiento se redujeron de inmediato. Aunque las demandantes embarazadas en el caso siguen protegidas, el gobierno federal ahora, técnicamente, es libre de aplicar la orden al resto de las personas en jurisdicciones donde no exista una medida cautelar específica. Piensa en el caos en la frontera. Las autoridades federales de inmigración ahora podrían potencialmente reanudar la aplicación plena de políticas en Texas que todavía están bloqueadas en California. Esto crea una república parchada, donde tu estatus como ciudadano o tu elegibilidad para asilo literalmente cambia en el momento en que cruzas una frontera estatal. Los derechos de la segunda enmienda se ven igual de afectados. En este momento, regulaciones de armas en varios estados están congeladas por medidas cautelares preliminares de alcance nacional. Si esas medidas se reducen para proteger solo a los demandantes nombrados, los funcionarios estatales podrían empezar de inmediato a hacer cumplir restricciones sobre armas de fuego contra todos los demás en esos estados, incluso mientras el caso judicial sigue, técnicamente, activo. Y lo que hace que esto sea particularmente problemático es lo que los académicos del derecho llaman la brecha de participación. Lo que hace que esto sea realmente explosivo es lo que les pasa a los 2,8 millones de personas que hoy están protegidas por medidas cautelares que podrían desaparecer en cuestión de semanas. Pero aquí está la pregunta que todos deberían hacerse.
si tus protecciones constitucionales dependen por completo de si alguien en tu misma situación casualmente presentó una demanda en tu jurisdicción específica. ¿De verdad tienes derechos constitucionales o solo tienes suerte geográfica? Veamos cómo se ve esto en la práctica. Ahora mismo, un juez federal en el Distrito Norte de California ha emitido una medida cautelar que bloquea la aplicación de un reglamento federal que afecta cómo las empresas tecnológicas manejan los datos de los usuarios. Bajo el sistema anterior, esa medida cautelar protegía a todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Bajo el nuevo marco que acaba de establecer la Corte Suprema, solo protege a las 3 compañías que fueron demandantes en ese caso. Cualquier otra empresa tecnológica del país ahora podría enfrentarse a la aplicación total de ese mismo reglamento federal, aunque un juez federal ya determinó que el reglamento probablemente es inconstitucional, o piensa en la aplicación de leyes migratorias. Bajo el fallo de Casa, las medidas cautelares que bloqueaban la orden ejecutiva del gobierno sobre la ciudadanía por nacimiento se redujeron de inmediato. Aunque las demandantes embarazadas en el caso siguen protegidas, el gobierno federal ahora, técnicamente, es libre de aplicar la orden al resto de las personas en jurisdicciones donde no exista una medida cautelar específica. Piensa en el caos en la frontera. Las autoridades federales de inmigración ahora podrían potencialmente reanudar la aplicación plena de políticas en Texas que todavía están bloqueadas en California. Esto crea una república parcheada donde tu estatus como ciudadano o tu elegibilidad para asilo literalmente cambia en el momento en que cruzas una frontera estatal. Los derechos de la segunda enmienda se ven igual de afectados. En este momento, regulaciones de armas en varios estados están congeladas por medidas cautelares preliminares de alcance nacional. Si esas medidas se reducen para proteger solo a los demandantes nombrados, los funcionarios estatales podrían empezar de inmediato a hacer cumplir restricciones sobre armas de fuego contra todos los demás en esos estados, incluso mientras el caso judicial sigue técnicamente activo. Y lo que hace que esto sea particularmente problemático es lo que los académicos del derecho llaman la brecha de participación. La ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles, tuvo una llamada de emergencia de su junta directiva a las 7 de la mañana para discutir cómo esto afecta su presupuesto de litigios. Los bufetes de interés público están en modo pánico, tratando de averiguar qué casos todavía pueden permitirse llevar y cuáles van a tener que abandonar. Pero no son solo los grupos de defensa los que están entrando en crisis. El mundo corporativo también está discretamente aterrorizado. Para una empresa que opera en varios estados, el fallo en Trump contra Casa es una pesadilla logística. Imagínate ser un minorista nacional o un banco. Antes, si un juez federal bloqueaba una nueva norma del Departamento de Trabajo sobre horas extra o una prohibición de la FTC sobre acuerdos de no competencia, esa norma quedaba congelada para tus oficinas en Nueva York, Texas y Florida al mismo tiempo. Ahora, esa certeza desapareció. La Cámara de Comercio de Estados Unidos estima que los costos de cumplimiento podrían dispararse en 47,000 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque una empresa podría verse obligada a cumplir un reglamento federal en el cuarto circuito, mientras que ese mismo reglamento está bloqueado en el quinto circuito. La industria farmacéutica está especialmente expuesta. Actualmente hay 7 medidas cautelares que afectan diversas acciones de cumplimiento de la FDA. Si esas medidas cautelares se limitan a proteger solo a los demandantes nombrados, algunas farmacéuticas tendrán protección, mientras que sus competidores enfrentarán la aplicación total de exactamente las mismas reglas. Eso no solo es injusto, es económicamente destructivo, porque significa que el cumplimiento regulatorio depende de la estrategia de litigio y no de estándares legales reales. Las regulaciones bancarias, las reglas de criptomonedas e incluso las aprobaciones de medicamentos por parte de la FDA ahora quedan sujetas a esta lotería geográfica. El asesor legal principal de un gran sistema hospitalario le dijo a reporteros esta tarde que están considerando que podrían necesitar presentar demandas protectoras en 15 jurisdicciones distintas solo para mantener la misma claridad regulatoria que tenían ayer, con un costo estimado de $4 millones. Nos estamos metiendo en un ciclo electoral enorme y actualmente existen decenas de medidas cautelares que afectan leyes de identificación de votantes, procedimientos de voto por correo y boletas, y el mantenimiento de padrones electorales. Bajo este nuevo marco, una medida cautelar podría proteger solo a los votantes del condado específico donde viven los demandantes. Esto crea una pesadilla total para los administradores electorales.
Si las medidas cautelares empiezan a limitarse geográficamente en julio o agosto, no hay tiempo para ajustarse. Ambos partidos están perdiendo un arma que han usado muchísimo. Entre 2018 y 2023, grupos conservadores consiguieron 8 medidas cautelares a nivel nacional sobre procedimientos electorales, mientras que organizaciones progresistas obtuvieron 11. Ahora, esa opción nuclear desapareció para todos. Aquí es donde el énfasis de la Corte Suprema en la estructura constitucional choca de frente con la realidad práctica de proteger a poblaciones vulnerables. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP emitió un comunicado esta mañana señalando que muchas de las victorias de derechos civiles más importantes de los últimos 60 años dependieron de medidas cautelares universales. Cuando los tribunales ordenaron la desegregación, no limitaron el remedio a los estudiantes negros específicos que presentaron la demanda. Desegregaron distritos escolares completos, estados completos. Si Brown contra la Junta de Educación se hubiera litigado bajo este nuevo estándar 6-3, la desegregación podría haber tardado 50 años más, porque cada distrito escolar individual habría requerido su propia demanda por separado. Bajo el marco que la Corte Suprema acaba de establecer, ese enfoque ya no está disponible. Si un Estado aprueba una ley que discrimina contra una clase protegida, un juez federal ahora solo puede proteger a los individuos específicos que demanden. Todos los demás, dentro de esa clase, siguen sujetos a la ley discriminatoria, a menos que presenten sus propias demandas por separado. Imagina que un Estado aprueba una ley que restringe el acceso a atención médica de afirmación de género. 3 familias presentan una demanda federal argumentando que la ley viola sus derechos constitucionales. Un juez les da la razón y emite una medida cautelar. Bajo el sistema anterior, esa medida cautelar protegería a todas las familias del Estado. Bajo el nuevo sistema anunciado anoche, solo protege a esas 3 familias. La mayoría sugiere que, en su lugar, los demandantes deberían usar demandas colectivas, class actions. Pero como señaló la jueza Sotomayor en su disenso, las demandas colectivas son engorrosas, lentas y caras. Para cuando una clase es certificada, el daño, ya sea una deportación o la pérdida del derecho al voto, muchas veces ya ocurrió. Nos estamos moviendo hacia un sistema donde la justicia ya no es un derecho para todos, sino un remedio solo para quienes tienen los recursos para pasar años en los tribunales. Lo que realmente está ocurriendo aquí no es solo sobre medidas cautelares, es sobre la Corte Suprema reafirmando su autoridad absoluta sobre todo el Poder Judicial Federal. Al emitir esto a través del Emergency Docket, lo que a menudo se llama el Shadow Docket, el tribunal envió un mensaje inconfundible a los cientos de jueces federales en todo el país. Ustedes no están a cargo de la política nacional, nosotros sí. Este fallo representa la 33ª vez en los últimos 3 años que la Corte Suprema ha usado procedimientos de emergencia para modificar o revertir decisiones de tribunales inferiores sin una revisión completa sobre el fondo del caso. Eso es un aumento frente a 21 órdenes de ese tipo en el periodo de 3 años anterior. El análisis estadístico muestra que el tribunal se ha vuelto exponencialmente más activo en este Emergency Docket, otorgando suspensiones, stays y anulando órdenes a casi el doble de la tasa de periodos anteriores. Este fallo les dice a los tribunales inferiores que han estado haciendo su trabajo mal durante 2 décadas. Obliga a que cada disputa legal importante suba hacia los 9 jueces en Washington más rápido que nunca. Que lo veas como supervisión apropiada o como exceso judicial depende de tu política. Pero hay algo innegable. La Corte Suprema acaba de desmantelar la opción nuclear de los tribunales inferiores, dejándose a sí mismos como los únicos que todavía tienen el poder de apretar el botón. Esta decisión de la Corte Suprema lo cambia todo sobre cómo funciona el poder en Estados Unidos. Nos estamos alejando de un sistema legal unificado y avanzando hacia un mosaico de 50 realidades legales distintas. El escudo universal se acabó y en su lugar queda un panorama de litigios carísimos, derechos regionales y mayor libertad para el poder ejecutivo. A partir de la próxima semana, es probable que veamos a jueces federales revisando docenas de medidas cautelares existentes, a fiscales generales estatales presentando cientos de mociones de emergencia y a millones de personas descubriendo que las protecciones que creían tener en realidad solo se aplicaban a alguien más.
Si quieres mantenerte informado conforme estos casos lleguen a tus tribunales locales, asegúrate de estar suscrito, dale like y deja un comentario. ¿Crees que un solo juez debería tener el poder de frenar a todo el país? ¿O este fallo 6-3 fue un control necesario al Poder Judicial? Porque esta historia apenas comienza. Y lo que pase en los próximos 30 días va a determinar cómo funciona el derecho constitucional estadounidense para la próxima generación.